Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados, y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 3 del Nuevo Testamento. Conoce junto a nosotros las verdades del Evangelio. Examinaremos la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Gálatas y la Carta de Judas. Y a través de 82 audioconferencias conoceremos a nuestro Señor Jesucristo. Veremos cómo acercarnos a Dios a través del único Evangelio e iremos en contra de la apostasía. Observaremos temas como Cristo venció al imperio de la muerte, la fe bíblica, el falso evangelio, legalismo e ingratitud, y más. Camina con Jesucristo a través de 82 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 4 del Nuevo Testamento. 4 cartas que nos enseñarán acerca de la vida de un cristiano, las bendiciones y los deberes de un hijo de Dios. Observaremos los frutos del Evangelio que acompañan a todo integrante de la iglesia y veremos cómo enfrentar al mundo caído con temas como bendiciones de Dios, la armadura de Dios, principios del liderazgo, el verdadero cristianismo y más. Prepárate para la vida de fe en un set de 98 videoconferencias sobre la carta a los Efesios, Colosenses, la primera epístola de Timoteo y la primera carta de Pedro. Tomo 4 del Nuevo Testamento por el Dr. Armando Alducin. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia. Hoy es un buen día para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, así que pon en tu corazón el poder alabarlo, el poder bendecirlo. Llénate de alegría por aquel que te salvó la vida. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló.
glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Decía David: Señor, ¿quiénes somos nosotros para poder traer delante de ti una ofrenda voluntaria? Y así, Señor, sabiendo que esto es un privilegio, que el estar en tus atrios es un honor para nosotros, te damos hoy toda la honra y toda la gloria, Señor. Por eso hoy honramos tu glorioso nombre, Señor. Daremos nuestra
cantamos santo, 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 y canten a él, santo es el rey, y santo, santo, santo es él, levanten su voz, proclámenlo hoy, cantamos santo, 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 cantamos santo, 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 es el rey. Seguros que vamos a estar adorándole a Él por toda la eternidad. ¿Verdad que sí? Dale un aplauso fuerte a Él, dale gloria a su nombre. Y gracias a Dios que también a través de los medios de redes sociales, los medios electrónicos, podemos estar transmitiendo la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios y le damos la bienvenida a nuestros hermanos que todavía no pueden reunirse con nosotros por algunas situaciones de sus hijos o de familiares cercanos, o a lo mejor resultaron positivos y están guardándose en casa. Cualquiera que sea la razón, gracias a Dios podemos seguir transmitiendo también los estudios, las conferencias, y pronto vamos a estar haciéndolo en vivo para que se unan con nosotros a alabar al Señor. En el mismo momento que estamos alabando aquí, ellos estén alabando allá donde tengan que estar. Y yo sé que algunos tales van a estar en el hospital, pero no se van a perder de su servicio en comunión con sus hermanos. ¿Qué es el bautizo? ¿Por qué debo bautizarme? Muchos de nosotros ya nos hemos bautizado, algunos otros no lo han hecho, y muchos tal vez han deseado hacerlo. Otros se han detenido de hacerlo. Muchos piensan, no, y pues no sé si lo tenga que hacer o lo deba hacer, o tal vez no soy la persona que debería de ser para ser bautizado. ¿Cuál es la importancia de ser bautizado? Hay mucho en nuestra cultura, en todo lo que hemos adquirido de conocimiento a lo largo de nuestras vidas, todo lo que impacta nuestra mente y que deja sellado en nuestro pensamiento conceptos que hemos tenido en esta cultura, y que en muchas partes del mundo sucede así, en otros lugares es diferente. Pero en nuestra cultura latina y muchos lugares del mundo, el bautismo tiene como una claridad en relación a un acto que tiene implicaciones de ser parte de un grupo o ser parte de una creencia, lo cual hasta cierto punto es correcto, pero tiene alcances que no se logran comprender hasta que somos regenerados, hasta que el Señor nos da la capacidad de entender las cosas espirituales y de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Es Dios mismo diciéndonos para qué es y por qué está ahí. Y al mismo tiempo, esta cultura también le ha asignado características, yo diría poderes, logros al acto del bautismo que no son reales tampoco a la luz de la Escritura. Es importante que como hijos de Dios comprendamos lo que el bautismo es y su importancia de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voz de Dios. ¿Qué dice Dios eso? Que con ello obviamente vamos a quitar, cuando nosotros conocemos la verdad, todas las mentiras son descubiertas, son expuestas. Y cuando nosotros de forma natural en nuestra mente, es nuestra lógica, así procedemos, cuando podemos descubrir que algo es mentira, lo vemos de forma completa. Esto es una mentira, pues ya lo haces a un lado, eso no funciona para tu vida, ¿verdad? Entonces todos esos usos incorrectos se hacen a un lado y lo llevamos a la práctica en el sentido, como hijos de Dios, lo llevamos a la práctica
para que Dios sea honrado en todas las cosas, para que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Por eso el día de hoy vamos a hablar, mis queridos hermanos y hermanas, del llamado que la iglesia tenemos para haber proclamado o haber escuchado este mensaje del Señor, y ahora la labor de la iglesia que nos lleva a proclamar: arrepiéntanse y sean bautizados. Este es el tema del día de hoy: arrepiéntanse y sean bautizados. Y vamos a ver dónde encontramos precisamente esta frase en la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 2. En el capítulo 2 vemos como ese banderazo divino en donde la iglesia comienza. Como esa en una carrera de autos que conocemos todos nosotros, en donde decimos se da el banderazo de salida, ¿verdad? Donde empieza la carrera, donde empieza la iglesia propiamente, aunque sabemos, vamos a decirlo así, que es el segundo inicio. El primer inicio lo vemos ahí en lo que dejó Cristo en el aposento alto, con esos 120 que continuaron fieles y que los vemos a lo largo del libro de los Hechos. Lo que marca como tal una manifestación divina en el inicio de la iglesia, ya lo hemos visto con anterioridad, es ese día de Pentecostés narrado aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. La manifestación de la promesa que hace Cristo a sus discípulos de no dejarlos solos, que iba a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y que se iba a manifestar en ellos. Vemos aquí en ese día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía, que ahí se manifiesta este Espíritu Santo, el poder del Señor sobre la iglesia en este momento. Y vemos una grande diferencia. Un grupo de apóstoles, de discípulos llamados por el Señor, que tenían una cantidad de altibajos emocionales, contradictorios, paradójicos en sus acciones. De repente ves a un Pedro, ¿verdad? Ahí, no, Señor, yo iré contigo hasta el fin del mundo. Y cuando se armó el asunto difícil, se fue hecho a correr y negó a Cristo 3 veces. Pero aquí vemos a unos discípulos diferentes. Unos discípulos que fueron, dice la Escritura, embestidos de poder. Y el objetivo de ese embestimiento era que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cumplimiento de esa labor que Cristo nos ha dejado como iglesia de hacer discípulos, lo que hemos llamado Gran Comisión. Y vemos que se levantan los apóstoles, los discípulos de Cristo, y Pedro comienza a dar una predicación que debe ser un modelo de predicación para todo cristiano, no tan solo para cada pastor o predicador en un púlpito. Todos los cristianos debemos de tener esta forma de predicación, de predicar el evangelio. Y el evangelio es Dios. El evangelio incluye todo lo que Dios ha hecho. El evangelio es todo el plan de Dios. Son buenas noticias de quién es Dios, de lo que ha hecho Dios y de lo que ha hecho precisamente para que nosotros seamos reconciliados con Él. Hemos creído que el evangelio solamente debemos estar hablando acerca de salvación. No, el evangelio incluye todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Y eso es lo que vemos mostrados aquí. Se levanta Pedro, predica esto, y llegamos al versículo 36 de Hechos, de este capítulo 2, en donde él termina esta predicación, este discurso, podemos llamarle, con estas palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y cuál es el resultado de esta predicación, de este momento tan especial, de este inicio de la iglesia? El versículo 37 nos lo enseña. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos
de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre amoroso, te rogamos, Dios, que en este día esta palabra que estamos considerando, palabra tuya, venga a ser un efecto transformador en nuestras vidas. El resultado sea ese: cambios evidentes en la vida de tus hijos que estamos escuchándola. Que no entre por un oído y salga por el otro, sino que entre, Señor, a nuestro entendimiento, que nuestro oído esté presto, que si hay cansancio nos fortalezcas de tal manera, Señor, de forma sobrenatural, que podamos tener la habilidad de estar atentos hasta el último momento de esta predicación para que tú hables. Esto no lo puede lograr un hombre. No podemos exaltar la capacidad humana, Señor, en esto. Exaltamos tu poder, reconociendo que lo necesitamos, y por eso te lo pedimos, te lo suplicamos, te rogamos que tu misericordia se manifieste, poniendo en claro lo que hay necesidad en nuestras vidas y poniendo en claro la forma en que tú suplirás esa necesidad en nuestro corazón. Poniendo en claro lo que necesita ser corregido y restaurado en nuestras vidas, y que, Señor, sepamos que solo tú lo puedes hacer. Y por eso, Señor, te pedimos todo esto y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos amén. ¿Qué es el bautismo en agua? En el nuevo pacto es la representación física de lo que sucede espiritualmente. Y esto es muy común, o es el diseño de Dios para nosotros y para su pueblo en general. En Romanos capítulo 6, versículo 3, vemos la realidad de la acción divina, lo que nos narra también Tito 3, en relación a lo que el Espíritu Santo realiza cuando nosotros somos regenerados. Cuando nosotros somos cambiados en nuestra naturaleza, cuando nosotros, estando muertos espiritualmente, ahora el Señor nos da vida. Y aquí nos lo narra de forma muy clara, con el objetivo que nos demos cuenta qué es lo que sucedió en nuestras vidas respecto a la ley de Dios, a la justicia de Dios, a la justicia en la cual nosotros éramos deudores. Más adelante, y termina este capítulo precisamente haciendo como un resumen Pablo de todo lo que explicó teológicamente aquí en este capítulo, diciendo: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa era nuestra condición, y lo necesario era que se pagara con vida, es decir, que se ofreciera el sacrificio requerido a nuestro pecado. Pero aquí nos lo explica el Señor de una manera maravillosa. Escucha lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Aquí no está hablando propiamente del bautismo en agua. Lo implica, porque utiliza el mismo término, pero está dando una explicación de otra cosa, del momento en que nosotros, cuando habla en Cristo Jesús la Escritura, apréndete esto, cada vez que se habla en el Nuevo Testamento de estar en Cristo, está hablando de que estamos unidos a Cristo. Eso significa lo que dice 1 Corintios 6, que si nosotros estamos en Cristo, somos un solo espíritu en Cristo. Entonces, si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sigue diciendo el versículo 3, hemos sido bautizados en su muerte. Hemos sido unidos, significa en su muerte. Y esto es un significado importante. Por eso las aguas del bautismo son tan ilustrativas para nuestras vidas, y por eso decía que lo implica. Porque cuando nosotros vamos a las aguas del bautismo, tú te sumerges en el agua, y tú no puedes decir dentro del agua que no puedes estar unido al agua, porque todo el agua se te une, ¿verdad? Completamente, se te adhiere. No hay una manera diferente, estás mojado, estás totalmente unido al agua. Y eso es lo que está implicando lo que dice el Señor. Somos bautizados en Cristo Jesús, pero Él dice hemos sido bautizados, unidos
en su muerte. Está haciendo una pregunta, pero no porque esté dudando Pablo. Esto es lo que llamamos, ¿verdad? No una pregunta de duda, sino él está dando una pregunta para que meditemos en eso. De hecho, está haciendo que hagamos una reflexión. Está haciendo una afirmación, Pablo. Está diciendo, ¿o no lo saben? ¿Acaso no has comprendido esto? Y lo que está diciendo que en esa unión de Cristo, en el momento en que nosotros hemos sido bautizados en Cristo, significa unidos a Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Y por qué? Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjate muy bien cómo nosotros somos bautizados en agua. Estamos así paraditos. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos bautizan? Nos sumergen al agua. Y está ejemplificando lo que dice Pablo aquí. Somos sepultados, muertos en Cristo y resucitados en Cristo. Entonces, esta imputación de la obra de Cristo es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Ese bautismo en Cristo está describiendo lo que sucedió espiritualmente en nosotros. Morimos porque requería que se pagara esa deuda. Cristo lo hace. Nosotros por fe estamos unidos de forma espiritual en Él y resucitamos. Es decir, se nos imputa ese sacrificio para el pago de nuestros pecados y resucita a Cristo. Por eso es tan importante que en el Evangelio incluyamos la predicación de la resurrección, no nada más la muerte, porque en la resurrección, ahora dice aquí, estamos resucitados, y todo esto con el fin, con el objetivo de que andemos, como dice aquí la Escritura, en vida nueva. Hay una nueva naturaleza. Ya no somos los mismos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces se ha pagado de forma personal la deuda de nuestro pecado muriendo en Cristo. Y somos resucitados ahora, unidos a Él por fe para la imputación de la justicia. Dice Romanos capítulo 4 que Cristo paga, Cristo muere por nuestras transgresiones y resucita para nuestra justificación. La resurrección es el sello de Dios, el sello que el Padre da para la aceptación del sacrificio, para que nosotros pudiéramos ser rescatados de nuestra vida pasada. Ahora, ¿por qué es importante entonces el bautismo en agua? Porque es una señal física. Una señal física de lo que sucedió espiritualmente. Ustedes pudieron comprender mucho más por las palabras de Pablo y de alguna manera en la forma gráfica de que reflexionamos en estas palabras de lo que sucede físicamente. Y eso es misericordia de Dios para nosotros, porque Dios quiere que nosotros comprendamos en toda su magnitud de lo que Él nos explica, este diseño de Dios para el pacto que establece Dios con nosotros, un nuevo pacto en donde nosotros recibimos de gracia esa nueva naturaleza. Desde Jeremías, en Ezequiel, el Señor va mostrando, nos va hablando de ese nuevo pacto en la que Dios es el que tiene que actuar en nosotros para hacernos unas nuevas criaturas. Pero esto no es nuevo. En Génesis capítulo 9, después de que hay un diluvio, el Señor le dice a su pueblo: aquí está el arco, ¿verdad? Y ese arco es la señal de mi pacto. Entonces a Dios le gusta poner, su diseño incluye eso, señales de su pacto. En Génesis 17:11 Dios hace un pacto con Abraham y le dice: y la señal de mi pacto será la circuncisión. Vemos en Colosenses 2 que la circuncisión, de hecho ahí lo dice literalmente el Señor, la circuncisión no es una cuestión física, es algo que sucede en el corazón y que después se representa a través de un acto físico.
En Éxodo capítulo 12, versículo 13, nuevamente el Señor hace un pacto con su pueblo en el que le dice: voy a matar a todos los primogénitos, excepto a los que pongan la sangre del cordero que ya se comieron un día antes o durante la tarde anterior, y ustedes van a poner esa sangre por señal en el dintel de su puerta. Y entonces el Espíritu no matará a esos hijos suyos. Entonces lo que nos está enseñando la Escritura, que hay representación física de esos sucesos importantes, muy importantes, que han sido determinados por Dios para su pueblo. Dice aquí, regresamos a Hechos capítulo 2, versículo 37, que estos hombres que estaban escuchando esta predicación de Pedro se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Eso que sucedió en su corazón, esa predicación del evangelio que provocó algo interno que les movió, les hizo preguntar: ¿y ahora qué tengo que hacer? Y la respuesta es tajante. Pedro les responde: arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese. ¿Por qué tomo estos versículos como una referencia para contestar qué es el bautismo? Bueno, ya vimos que es una representación física de algo que sucede espiritualmente. Pero la representación física en sí misma no es nada. Tú puedes tener un título de propiedad, a mí me pasó, ¿verdad? Me ha pasado. Puedes tener un título de propiedad, pero ¿de qué sirve ese título de propiedad si no puedes gozar de esa propiedad? No vives ahí, no lo puedes vender, no puedes jugar ahí, no puedes hacer absolutamente nada. No, tú puedes estar muy orgulloso, ¿verdad?, de ese título de propiedad, pero no disfrutas nada de él. Algo semejante es en relación cuando existen personas que piensan que si yo me bautizo, entonces ya soy hijo de Dios. Entonces, ahora eso ya me hace perdonado. No. Aquí es muy enfático y a lo largo de la Escritura solo utilicé mucho que hablar al respecto, pero solo utilicé estos pasajes como un ejemplo de lo que Dios nos enseña. El bautismo, la circuncisión y todas las señales que Dios nos enseña en su Escritura, si no hay fe, si no hay arrepentimiento, entonces de nada sirve. Por eso Pedro les dice primero: arrepiéntanse, porque esto es lo que implica el bautismo. El bautismo implica, número uno, ¿qué fue lo que sucedió? Fue predicado el evangelio y ellos lo entendieron. Entonces el bautismo tiene que contener eso primero: entendimiento del evangelio, fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la fe? Es que yo recibo el mensaje, yo lo entiendo en mi mente, y el paso importantísimo al respecto es que yo pongo mi confianza en lo que Dios ha dicho. Puedes escuchar mucho ese mensaje y no estar entendiendo nada, aunque digas que sí. Yo aquí veo varios hermanos que me dicen que sí, pero porque se están quedando dormidos. Están luchando con sus pestañas, ¿verdad? Les pesan las pestañas y me dicen que sí. Puedes decir que sí, puedes decir qué bonito mensaje, qué lindo, pero no estás entendiendo nada. Entra por aquí y no sucede nada. Puedes escuchar el mensaje, puedes entenderlo, pero no poner tu confianza en él. El proceso de la fe es que lo escuchas, Dios nos da un oído para oír, Dios nos da una mente para entender, y Dios nos da la decisión para poner nuestra confianza en él. Por eso se compungieron de corazón.
¿Has visto que hay personas que escuchan exactamente la misma predicación y uno le conmueve y dice, no, y dice, yo quiero eso, y su vida va transformándose? Y hay otros que escuchan la mismita predicación y dicen, un día de estos. Número 2, ellos dicen, ¿qué haremos? El bautismo implica rendición. Ya no voy a hacer lo que yo quiera. Ya no voy a definirme a mí mismo como bueno y que voy a intentar hacer mejor las cosas. No, yo pongo con Dios y digo, ¿qué hago? Hoy ya entendí la miseria que tengo dentro de mí. Ya entendí mi total incapacidad. Ya entendí que yo no puedo hacer nada, que estoy perdido. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué implica eso? Rendición. Tu opinión ya no es la más importante, es la de Dios. Y pregunto, ¿qué tengo que hacer? Y lo que dice aquí textualmente, arrepentimiento. Cambio de pensamiento que trae un cambio de acción. Eso es el arrepentimiento. Una sustitución de mis pensamientos, de mis valores, de mis formas, por las formas, los valores y el pensamiento de Dios. Y ese arrepentimiento tiene en sí mismo un resultado evidente: obediencia. No es un acto, un rito meritorio el bautismo. No es que yo vengo y digo, bueno, pues ya llevo mucho tiempo en la iglesia y entonces pues ahora yo creo que ya pertenezco aquí, entonces ya me voy a bautizar. No, Señor. Es el resultado de una regeneración, porque el hombre está imposibilitado de hacerlo por sí mismo. Es la acción del Espíritu Santo que se manifiesta en eso, en esto que acabamos de mencionar, y cuyo resultado final es obediencia. ¿Cuál es el resultado final? Obediencia. Ya no hago las cosas como a mí se me antojan. Ya no decido yo si tengo que bautizarme o no. ¿Quién dice que me bautice? Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obedecerle. Dios dice, arrepientes. ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya has creído en Cristo? Bautízate. Es un reflejo de eso. Es lo que nos dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no podemos nunca asignarle al bautizo, y eso es la intención de ser tan detallista en este pasaje con esto. No le podemos dar al bautismo, ya me bauticé y entonces ya por eso soy un hijo de Dios. Algunos se van a todo el otro extremo, es que yo no he dado un fruto de ser hijo de Dios, mejor no me bautizo. Ambas cosas están igualmente mal. Ambas cosas están ignorando la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Versículo 39 de Hechos 2 sigue diciendo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, una iglesia que ama a Dios le obedece. Y el objetivo de nuestra iglesia, de una iglesia que ama a Dios, al obedecerle u obedecerle significa traer a otros a obediencia. ¿Recuerdas qué dijo Jesús, esa gran comisión? ¿Qué elementos nos colocó ahí Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas aquellas cosas que yo os he mandado. Ahí está implícito. Si nosotros realmente amamos a Dios, ¿qué dijo Jesús? Si me amáis, guardar mis mandamientos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 nos lo enseña. La obediencia es la respuesta natural, la evidencia, diría yo, de la nueva naturaleza. Dice así 1 Juan 2:4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. No es el deseo de llegar al cielo. La evidencia de que eres un hijo de Dios no es que te bautices solamente por el hecho de decir, bueno, pues ya hago algo y ya con eso garantizo, es mi boleto para el cielo, porque yo no quiero estar en el infierno, yo quiero estar bien allá con Dios. No, eso no enseña la Escritura. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Os es necesario, un requisito indispensable. No hay otra manera de que sea posible. Os es necesario nacer de nuevo. La obediencia entonces es una característica, es una evidencia de una nueva naturaleza. Permíteme leerte un párrafo del libro Redención de Matt Chandler, para que nos demos cuenta y podamos nosotros adquirir este entendimiento de lo que implicó el bautizo, si tú ya lo hiciste, o de lo que tiene que implicar el bautismo en tu vida. Y no tan solo en relación al bautismo, sino en todas nuestras obras. Estar centrado y saturado del Evangelio conduce a una sumisión llena de gozo hacia todo lo que Él nos llama a hacer, basada en todo lo que hemos recibido. Engrandecer su nombre quiere decir vivir en libertad dentro de su provisión basada en la gracia, no tratar de obtener algo que Él ya te ha dado. Yo no decido obedecer a Dios para tratar de alcanzar el favor de Dios. Yo decido obedecer a Dios porque ha sido tan maravilloso Él, porque ha sido tan glorioso en mi vida, porque he reconocido cuál fue mi condición y a dónde me colocó ahora, que yo era un miserable vagabundo en este mundo, que yo no tenía destino en mi vida, y Él me trajo a su casa, me lavó, me vistió de su justicia y me sentó a su mesa. Hermano, este ejemplo de lo que acabo de decir es claro para nosotros, muy claro. Porque en nuestra cultura mexicana, si algo disfrutamos es la comida, ¿que no? ¿Sí o no? Se dice amén. Claro. ¿Qué haces con una persona con la que te sientes bien? Vamos a comer, siéntate a comer. Es parte de nuestra cultura, hermano. No nos debe de extrañar que el Señor realmente sea esa imagen del Señor que nos trae, que nos pone a su mesa. El Salmo 23 nos lo dice: adereza mesa delante de mí. O sea, el Señor nos pone un banquete enfrente, un banquete de su salvación. ¿Cómo no puedes estar agradecido? ¿Cómo a veces hasta esa hospitalidad, hasta como que te sientes así de wow, o sea, ¿qué onda? No, o sea, este brother, híjole, y ya te saca una cosa y ya te saca el postre, ¿verdad? Las mamás, las abuelitas ahí, ándale, mijito, come tu postre. Y ya te saca otra cosa y de repente, tómate esto, mijito, mira, te preparé aquello. Y te estás diciendo, oh, ya, abuelita, ya estás así que revientas, ¿no? Dios nos sentó a su mesa y puso un banquete en toda la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿En qué momento pensamos que nosotros, mira, qué orgullo tan grande tenemos cuando pensamos que podemos alcanzar el favor del Dios misericordioso todopoderoso? Es la libertad que Cristo ganó por nosotros, la que nos lleva a disfrutar, a vivir. Yo decido bautizarme porque Dios es tan maravilloso en mi vida que deseo testificarlo públicamente. Yo recuerdo el día que mi hija nació, yo tenía ganas de salir a la calle y venga, nació mi hija. Entonces, no tienes idea lo que eso, así yo estaba tan emocionado y hablaba y le decía a mi familia, a mi papá, me acuerdo que le hablé llorando y dije, ya nació mi hijita, mi mamá, y así, ¿verdad? Una emoción impresionante cuando suceden cosas hermosas en nuestras vidas. Esa es la realidad. Estábamos declarados con una cárcel para toda nuestra eternidad. Y de repente alguien abrió la celda y nos dijo: eres libre. Cuando entiendo la gracia en lo indigno de haber sido rescatado, voy a desear proclamarlo.
Y eso es el bautismo. El bautismo es un acto que marca a una persona como un seguidor de Jesucristo. Y es lo que nos está narrando aquí el libro de los Hechos. Ellos recibieron su palabra y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000. O sea, no sé dónde se bautizaron tantos o cuánto tiempo les lleva. A nosotros nos lleva como 3 horas bautizar a 100. 3,000, brother, imagínate, qué fiestón. ¿Quién sabe quién habrá llevado la barbacoa a esa fiesta, hermano? Pero fue impresionante, una fiesta maravillosa. Y dice aquí el versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El bautismo es la señal de una vida nueva, integrada al cuerpo de Cristo. En Gálatas capítulo 3, 27 es lo que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos sumergimos al agua, que es significativo a esa unión inseparable y a esa limpieza espiritual que ya logró el Señor. Le pertenecemos ahora y estamos inmutablemente unidos a Él. Su santidad y su justicia ahora son nuestras. Y el versículo 28 de Gálatas 3 sigue diciendo, Gálatas 3, 27 leí y sigue diciendo Gálatas 3, 28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿A qué se refirió el otro versículo? Que somos bautizados en Cristo. ¿Y eso qué provocó? Que ahora somos uno, iglesia, en Cristo Jesús. Al unirnos a Cristo, nos unimos a su iglesia, al resto de sus hijos. Desde la antigüedad se señalaba la pertenencia a un grupo con un acto externo. Un soldado romano pasaba por un rito para poder pertenecer al ejército y era integrado a ese ejército. En Romanos capítulo 12 versículo 6, el Señor nos llama a eso, que si nosotros siendo muchos somos ahora un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso es lo que implica el bautismo dentro de la iglesia. ¿Estamos dando un testimonio público a la gente de que ahora pertenecemos al Señor? Claro que sí, pero también lo estamos haciendo a la iglesia. Le estás diciendo al hermano: yo ahora soy tu hermano. Ahora, ¿sabes qué? Si tú me ves yéndome por las tortas, tienes la responsabilidad de regresarme. Y si yo te veo yéndote por las tortas, si yo te veo debilitado, es lo que quiero decir con ir por las tortas. ¿Para qué? Yo te veo que te estás separando. Yo tengo la responsabilidad de traerte de regreso. Y yo quiero preguntarte: ¿con quién has hecho eso? Todo el tiempo estamos pensando: pues es que mira, estuve con COVID y nadie me habló. ¿Y a cuántos que se han contagiado de COVID les has hablado? Esta iglesia, antes de la pandemia, teníamos el doble de sillas y casi se llenaba. ¿Sabes de alguno de ellos que no está aquí el día de hoy? ¿Qué está pasando en su vida? De una familia. El bautismo es una representación de la integración de la iglesia, de los miembros, de cada uno de nosotros a un cuerpo. Y un cuerpo es que funcionamos como uno solo. Levántate y corre. Y jamás has visto que tu brazo se quede allá, ¿verdad? Como sea, a veces fracturado, a veces lastimado, a veces enfermo, pero el cuerpo va junto. Cuando los cristianos del primer siglo tomaban este paso de identificación con la muerte y la resurrección de Jesús, eran bautizados. Estaban declarando públicamente su lealtad con Cristo. Y esto en muchos siglos de la iglesia señalaba inmediatamente su vida para el martirio. Toda esa hostilidad que el mundo sentía por Cristo ahora se dirigía hacia ellos. Pero nunca dejaron de predicar. Nunca dejaron, por muy ofensivo que sonara a algunos oídos,
de proclamar: arrepiéntanse y bautícense y sean bautizados. Y con la ayuda del Señor, como iglesia, lo seguiremos haciendo. Padre, te agradezco por la obra de Cristo, porque nada podría suceder si tú no planeas eso tan perfectamente. Si Cristo no viene, pero gracias, 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 porque decidiste hacerlo y lo hiciste. Y el resultado somos tus hijos, a veces enfermos, entorpecidos, egoístas. Pero gracias por la esperanza que nos da tu palabra. Ayúdanos a tomar las decisiones, a renunciar al individualismo y estar dispuestos a que el hermano que está junto a mí me pida cuentas de mi vida. Yo no sé si hay una mayor contaminación dentro de tu iglesia que ese terrible orgullo que nos ha llevado a tan terribles consecuencias. Ese aislamiento personal que nos ha hecho pensar que la iglesia es una relación que suple algunas necesidades personales, en donde no hay ningún tipo de relacionamiento íntimo con absolutamente nadie. Dios, cambia eso. Que antes que podamos decidir bautizarnos, los que no se han bautizado, estemos dispuestos a amarte. Que aún los que ya, Señor, hemos bajado las aguas del bautismo, se abran nuestros ojos para darnos cuenta de la gracia tan maravillosa recibida, y que estemos dispuestos ahora a traer a otros a que sean obedientes a ti, mostrando con nuestra vida que la mejor forma de vivir en esta tierra es siendo obediente a ti. Lo más maravilloso, lo más disfrutable es la libertad que ganaste para nosotros. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús y no en los dineros y los recursos y las condiciones de este mundo y las satisfacciones que este mundo puede darnos. No, está en ti, en lo que tú haces, en nuestra intimidad contigo. Ayúdanos a quitar todos esos prejuicios de jerarquías, todos esos prejuicios basura del mundo, y que estemos totalmente dispuestos a ver y estimar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, para seguir las pisadas de Jesús. Que tu amor se manifieste en tu iglesia, Dios. Que tu amor se manifieste en tu iglesia. Que tu amor, Señor, nos haga amarte a ti, amar a nuestro hermano, amar a nuestros enemigos y mostrar ese amor. Señor, yo quiero pedirte que nos recuerdes a esos hermanos que estaban sentados junto a nosotros y ya no están, y que hagamos todo lo posible por buscarlos. Así, siguiendo tu ejemplo, ese buen pastor que fue por la oveja perdida y fue hasta lo más lejano, hizo un gran esfuerzo. Así nosotros, Señor, que el entretenimiento ya no nos quite tanto tiempo y que podamos invertir nuestras vidas con una perspectiva de la eternidad. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.